Siempre me gustaron los parques de diversiones, pero después de lo que sucedió, no puedo acercarme a uno sin sentir un nudo en el estómago. Todo comenzó cuando mi amigo Marco me envió un mensaje con una oferta irresistible: parque de diversiones abandonado, ¿te animas? Era una noche de viernes. Ya habíamos terminado las clases y no tenía nada que hacer, así que respondí sin pensarlo demasiado: ¿a qué hora? Me imaginé que sería uno de esos parques viejos que cierran cuando nadie va. El tipo de lugar donde las luces se apagan y los juegos se oxidan en silencio. Pero nunca pensé que fuera tan inquietante. El parque estaba a las afueras de la ciudad, en una zona industrial medio olvidada, donde nadie pasaba a menos que tuviera un motivo. Marco ya había estado antes, o al menos eso me dijo, y estaba convencido de que sería una aventura divertida. Nos encontramos en una gasolina a las afueras, cerca de las 10 de la noche. Éramos 4, Marco, Sofía, Dani y yo. Cuando vi la linterna enorme que llevaba Marco, me di cuenta de que lo estaba tomando en serio. Yo solo llevaba mi teléfono, pero pensé que sería suficiente. ¿Estás listo para esto?, me preguntó Sofía mientras bajaba del coche. Más o menos, respondí, sonriendo para disimular la inquietud que comenzaba a sentir. No va a ser tan aterrador, intervino Marco, siempre tan confiado. Es solo un parque viejo y vacío. Lo peor que puede pasar es que nos encontremos con algún vagabundo. La verdad, ya me estaba arrepintiendo un poco, pero no quise parecer cobarde, así que siguió adelante. Caminamos hacia el parque, que estaba rodeado por una cerca oxidada y un cartel roto que apenas se leía: Parque de Diversiones Sol y Luna. El nombre me resultó extraño, como si fuera un lugar que hubiera conocido de niño pero olvidado con el tiempo. Este lugar se cerró en los años 90, explicó Dani, mientras alumbraba con su teléfono la entrada. Hubo un accidente, algo sobre un niño que se perdió y nunca lo encontraron. Lo que dijo me puso la piel de gallina, pero todos fingimos que no importaba. Una vez dentro, el ambiente cambió por completo. El aire se sentía pesado, denso, como si estuviera atrapado en el tiempo. La única iluminación provenía de nuestras linternas, que proyectaban sombras largas y extrañas en las viejas atracciones. Al fondo, podía ver la silueta de una montaña rusa gigante, que ahora solo era un esqueleto oxidado contra el cielo nocturno. Vamos primero a la casa del terror, propuso Marco, señalando una estructura de madera que apenas se mantenía en pie. Caminamos hacia ella, sintiendo el crujir de la grava bajo nuestros pies. La casa del terror era una de esas atracciones clásicas, con un pasillo de entrada que parecía más un túnel de muerte que una puerta a la diversión. El letrero de entrada estaba roto, colgando de un lado como si el tiempo lo hubiera desmoronado. No me gusta esto, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. Solo es madera vieja, respondió Marco, empujando la puerta y entrando sin más. Dani lo siguió, y yo fui detrás de Sofía. El interior estaba oscuro, como era de esperar, y olía a moho y madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de telarañas y había figuras de monstruos de cartón piedra que alguna vez habrían dado miedo a los niños, pero que ahora solo parecían tristes. Veamos cuánto aguanta antes de asustarse, se burló Marco, señalando a Sofía. Ella le devolvió la mirada, pero no dijo nada. Todos estábamos más tensos de lo que queríamos admitir. Caminamos a través de los pasillos estrechos, y cada paso que dábamos resonaba en el silencio, amplificando nuestros propios movimientos. ¿Escucharon eso?, preguntó de repente Dani, deteniéndose en seco. Todos nos detuvimos. Había un ruido. Era leve, pero inconfundible. Un susurro suave, como si alguien estuviera respirando cerca de nosotros. Pero no había nadie, solo nosotros 4 en esa casa podrida. Debe ser el viento, dijo Marco, aunque no sonaba tan seguro esta vez. Seguimos caminando, pero el ruido persistía. Cada vez que nos deteníamos, el susurro continuaba, creciendo más cerca, más insistente.
No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente había algo más con nosotros. Vámonos de aquí, dijo Sofía, y esta vez nadie la contradijo. Salimos de la casa del terror con una sensación extraña. El parque estaba más silencioso que antes, como si hubiera estado esperando algo y lo hubiera encontrado. Caminamos en dirección al carrusel, una de las atracciones que aún se mantenía en pie, aunque apenas. El carrusel se veía especialmente macabro bajo la luz de la luna. Los caballos de plástico estaban descoloridos, algunos con grietas profundas en sus cuerpos. Alrededor, las luces colgaban rotas y el poste central que alguna vez los hacía girar estaba oxidado y torcido. Mejor no nos subimos, bromeó Dani, pero su tono no era convincente. Nos acercamos lentamente, como si algo nos atrajera hacia esa atracción. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. Primero fue un crujido, como si algo metálico estuviera moviéndose. Luego, un chirrido agudo que provenía del carrusel. ¿Eso está moviéndose?, pregunté, con un nudo en la garganta. El carrusel comenzó a girar lentamente, muy lentamente, sin que nadie lo tocara. Todos nos quedamos paralizados, observando cómo los caballos empezaban a girar alrededor, como si alguien invisible hubiera encendido el mecanismo. Debe ser el viento, murmuró Marco, pero esta vez nadie le creyó. Vámonos, dijo Dani, y comenzó a retroceder. Pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos una risa. Venía del carrusel, pero no era una risa normal. Era aguda, infantil, y resonaba por todo el parque. Miramos alrededor, pero no había nadie. ¿Lo escucharon?, preguntó Sofía, su voz casi en un susurro. Vámonos ya, insistí, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Justo cuando dimos el primer paso para alejarnos, las luces del carrusel, las pocas que quedaban, comenzaron a parpadear. Y en ese parpadeo, vi algo. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero luego lo vi de nuevo, una figura, pequeña, de pie en uno de los caballos. Era un niño. ¿Qué diablos? Marco dio un paso atrás, ahora visiblemente nervioso. El niño no se movía, solo estaba ahí, de pie, mirándonos con una sonrisa macabra. Su rostro estaba pálido, y sus ojos no parecían humanos. Eran negros, completamente negros. «Corran», susurró Sofía, y eso fue todo lo que necesitamos para salir corriendo en dirección opuesta. Corrimos lo más rápido que pudimos, tratando de encontrar la salida, pero cada vez que giramos una esquina, el parque parecía cambiar. Los pasillos se regresaron más estrechos, las atracciones aparecieron donde no deberían estar. Todo el lugar estaba como un laberinto vivo, moviéndose a nuestro alrededor. «No puede ser», gritó Marco. La salida estaba por aquí. Pero no había ninguna salida. Solo más atracciones podridas y sombras que parecían alargarse a medida que nos movíamos. Podía sentir el pánico crecer en mi pecho, el aire parecía cada vez más denso, como si el parque estuviera absorbiéndonos. Finalmente, llegamos a una plaza central donde estaba la gran rueda de la fortuna. Parecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Las luces brillaban con una intensidad antinatural, iluminando el área. Nos estábamos acercando al centro todo el tiempo, dijo Dani, jadeando. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, pero nadie tenía una respuesta. Entonces, las luces se apagaron de golpe, y todo quedó en completa oscuridad. Escuchamos pasos. Pasos pequeños, como los de un niño. «No. No puede ser», murmuró Sofía. La risa volvió. Y esta vez, no venía de un solo niño. Eran varias voces, todas riendo, como si nos estuvieran rodeando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando, de repente, algo me agarró el brazo. «¡Corran!», grité, aunque no podía ver hacia dónde correr. No sé cómo logramos salir de ese parque.
Solo recuerdo correr y correr, escuchando esas risas detrás de nosotros, hasta que de algún modo llegamos de vuelta a la cerca oxidada por la que habíamos entrado. No hubo tiempo para mirar atrás, simplemente nos lanzamos al otro lado y seguimos corriendo hasta que estuvimos a salvo. Nadie quiso hablar de lo que pasó esa noche. No nos volvimos a reunir los cuatro, y con el tiempo, todos tomamos caminos distintos. Pero a veces, en la oscuridad de mi habitación, aún puedo escuchar esas risas. El zumbido de los juegos mecánicos se oía desde el estacionamiento, ese ruido constante de engranajes y motores que, de alguna manera, siempre te ponía de buen humor. Mi mejor amigo, Marcos, y yo habíamos estado esperando este día durante semanas. Parque Altos era una leyenda en nuestra ciudad. Casi todos los fines de semana había rumores de nuevos juegos, atracciones que iban más allá de lo imaginable, pero lo mejor era su inauguración de temporada, la Noche Oscura. Esa noche, el parque se convertía en una experiencia de terror donde las luces se apagaban y todo se volvía un caos controlado. No puedo creer que nos dejen entrar hasta las 10 de la noche, dije emocionado, mientras revisaba el boleto. Un pase VIP con el que tendríamos acceso a todos los juegos sin hacer fila. Va a ser épico, respondió Marcos. Además, he oído que este año han hecho algo diferente con la montaña rusa. Dicen que es la más aterradora de todas. No le creí, pero no podía negar la emoción. Entramos al parque con esa sensación de adrenalina que te invade el cuerpo cuando sabes que estás a punto de hacer algo que recordarás para siempre. La primera hora fue como cualquier otra noche en un parque de diversiones, luces brillantes, gritos de gente emocionada, y el olor a algodón de azúcar y comida frita en el aire. Nos subimos al Tornado, una especie de rueda giratoria gigante que te dejaba con la cabeza dándole vueltas, y al Infierno de los Piratas, un recorrido en bote donde te perseguían piratas zombies animatrónicos. Nada fuera de lo común. Pero entonces, justo cuando nos dirigíamos a la montaña rusa, sucedió algo extraño. Las luces del parque parpadearon y, por un segundo, todo se oscureció. Miré a mi alrededor, confuso, pero cuando las luces volvieron, todo parecía normal. Nadie más parecía haberse dado cuenta. «Qué raro», dije en voz baja. «¿Viste eso?», preguntó Marcos. Como si hubiera fallado la electricidad. Asentí. Era la primera señal de que algo no andaba bien, aunque no le di mucha importancia en ese momento. Nos dirigimos hacia la montaña rusa, que se llamaba El Límite. Era una atracción nueva de la que todos hablaban, una montaña rusa que te daba la sensación de estar al borde de un precipicio, o eso decían los rumores. La fila estaba prácticamente vacía gracias a nuestros pases VIP, así que no tuvimos que esperar mucho. ¿Listo?, me preguntó Marcos, poniéndose el cinturón de seguridad en el asiento de adelante. Siempre lo estoy, respondí, aunque una pequeña punzada de nerviosismo me recorrió el estómago. La montaña rusa comenzó a moverse lentamente, ascendiendo por una empinada colina de metal mientras el característico sonido de los engranajes nos envolvía. Todo estaba oscuro a nuestro alrededor, como si la noche hubiera devorado el parque. Solo las estrellas y la tenue luz de algunas atracciones lejanas brillaban a lo lejos. Al llegar a la cima, sentí como mi estómago se encogía justo antes de la caída. Y entonces, en medio del descenso, algo extraño sucedió. La montaña rusa pareció detenerse por un segundo, casi como si se hubiera quedado sin energía. De repente, todo se apagó. El parque entero quedó sumido en una oscuridad total. Los gritos de otros visitantes se escuchaban a lo lejos, y no eran gritos de emoción. Eran gritos de pánico. ¿Qué diablos está pasando?, gritó Marcos desde el asiento de adelante. No lo sé, respondí, con el corazón acelerado. Esto no puede ser parte del espectáculo, ¿verdad? El carrito de la montaña rusa comenzó a moverse de nuevo, pero algo no estaba bien. La velocidad aumentaba más de lo normal y la estructura de metal crujía bajo nuestros pies.
Sentí como el viento azotaba mi rostro con una fuerza inusual. Traté de gritar, pero el miedo me dejó sin voz. Finalmente, la montaña rusa llegó al final del recorrido con un chirrido escalofriante. El carrito se detuvo abruptamente y mi cuerpo fue lanzado hacia adelante, retenido solo por el cinturón de seguridad. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Los trabajadores del parque habían desaparecido y las luces seguían apagadas. Marcos y yo nos soltamos rápidamente de los asientos y bajamos del carrito. El silencio era opresivo. «Esto no tiene sentido», dijo Marcos. «¿Dónde está todo el mundo?» «Vamos a la entrada», sugerí, tratando de mantener la calma. Comenzamos a caminar hacia la entrada principal del parque, pero algo no cuadraba. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que el parque estaba completamente vacío. No había gritos de emoción, ni música, ni luces. Solo oscuridad y el sonido de nuestras pisadas resonando en el pavimento. ¿Cómo es posible que no haya nadie?, pregunté, mirando a mi alrededor. Hace un rato todo estaba lleno de gente. Marcos no respondió. Estaba tan confundido como yo. Caminamos durante unos minutos más hasta llegar al centro del parque, justo al lado del carrusel. Estaba parado en silencio, inmóvil. Las figuras de los caballos y las carrozas parecían mirarnos, como si estuvieran esperando algo. «Esto es muy raro», dijo Marcos, su voz temblaba ligeramente. De repente, escuchamos algo. Un ruido sordo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Marcos. Sí, respondió. Viene de allí. Señaló hacia el otro lado del parque, donde se encontraba la casa del terror. No me gustaba la idea de acercarme, pero no teníamos muchas opciones. Nos dirigimos hacia la entrada, con cautela. La puerta de la casa del terror estaba entreabierta y un leve resplandor parpadeante salía del interior. «Esto es una mala idea», dije en voz baja, aunque seguí caminando hacia la entrada. Marcos empujó la puerta lentamente y el chirrido de las bisagras resonó en la oscuridad. Dentro, las luces de neón parpadeaban intermitentemente, iluminando las figuras de esqueletos y monstruos de utilería. El aire olía a polvo y humedad. Avanzamos por el pasillo, nerviosos. De repente, una figura apareció delante de nosotros. Era un hombre, vestido con un traje de empleado del parque, pero algo en él no estaba bien. Su piel era grisácea, y sus ojos parecían vacíos, como si no hubiera vida en su interior. «No deberían estar aquí», dijo con una voz grave y extrañamente distorsionada. «Lo sentimos, solo estamos buscando la salida», dijo Marcos, tratando de mantener la compostura. «No deberían estar aquí», repitió el hombre, avanzando hacia nosotros lentamente. Retrocedimos, pero el hombre seguía acercándose. Su presencia era inquietante, y cada paso que daba parecía resonar en nuestras cabezas. De repente, se lanzó hacia nosotros con una velocidad increíble. Corrimos hacia la salida de la casa del terror, sin mirar atrás. Salimos de la casa y seguimos corriendo por el parque vacío. El miedo comenzaba a consumirnos. Todo estaba mal. Las atracciones, el ambiente, los extraños empleados. Algo oscuro se escondía en ese lugar. «Tenemos que salir de aquí», dije, respirando con dificultad. «Esto no es normal». Marcos asintió, pero antes de que pudiéramos reaccionar, otro sonido nos detuvo. Era un chirrido agudo, como el de una rueda oxidada. Provenía del carrusel, que de alguna manera había comenzado a girar lentamente por sí solo. «No puede ser», susurró Marcos. El carrusel giraba, y las figuras de los caballos parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran vivas. De repente, uno de los caballos saltó del carrusel y cayó al suelo con un fuerte estruendo. Nos quedamos helados, incapaces de movernos. «¡Corre!», grité, y ambos nos lanzamos en dirección a la salida del parque.
Corrimos tan rápido como nuestras piernas nos permitieron, el pánico invadía cada fibra de mi ser. El parque ya no era un lugar de diversión. Se había convertido en una pesadilla viviente. Finalmente, llegamos a la entrada, pero la puerta estaba cerrada. La reja de metal que antes estaba abierta, ahora estaba bloqueada, impidiéndonos escapar. No puede ser, dijo Marcos, golpeando la reja con desesperación. Tenemos que salir de aquí. Miré a mi alrededor, buscando otra salida, pero todo estaba cerrado. El parque nos tenía atrapados. De repente, una voz suave, casi susurrante, llenó el aire. Bienvenidos al último paseo de sus vidas. Miré hacia la fuente del sonido y vi una figura al final del camino. Era una mujer, alta y delgada, con un vestido negro que parecía flotar a su alrededor. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y su sonrisa era escalofriante. ¿Quién eres?, gritó Marcos, sin poder esconder su terror. La mujer se acercó lentamente, sus pasos apenas hacían ruido. Soy la dueña de este lugar, y ustedes han sido elegidos para ser parte de él, para siempre. Mis piernas temblaban. Quise correr, pero algo me mantenía inmóvil. La mujer levantó una mano y, de repente, todo el parque cobró vida. Las atracciones comenzaron a moverse por sí solas, las luces parpadeaban violentamente, y los gritos de las personas atrapadas resonaban en el aire. No. Grité, tratando de moverme, pero fue inútil. La mujer se detuvo justo frente a nosotros, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Este parque nunca cierra, dijo, sonriendo. Y ahora, ustedes serán parte de su historia, para siempre. Antes de que pudiera reaccionar, sentí como todo a mi alrededor se oscurecía. El parque, la mujer, todo desapareció. Lo último que escuché fue el eco lejano de los gritos de otros, atrapados en el mismo ciclo eterno de terror. Y entonces, todo quedó en silencio. Nunca salimos de Parque Altos. Nadie lo hizo. Los que entran a la noche oscura nunca regresan. Y ahora, si escuchas atentamente en la noche, tal vez puedas oír nuestros gritos, mezclados con el zumbido constante de los juegos mecánicos. El parque sigue abierto, esperando a sus próximos visitantes. ¿Te atreves a ser uno de ellos? No sé por qué acepté ir al parque de diversiones. Tal vez fue el impulso de intentar pasarla bien con mis amigos o el simple hecho de no querer quedarme en casa otro sábado más, viendo películas que ya he visto 1000 veces. La verdad es que nunca me han gustado esos lugares, los gritos de la gente mezclados con la música estruendosa de los juegos mecánicos siempre me provocaron una especie de ansiedad. Además, había algo inquietante en la idea de una diversión que parecía tan frágil. Una falla técnica, un mal cálculo, y toda la diversión se convierte en caos. Pero ahí estaba, en la entrada de Mundo Mágico, el parque de diversiones más antiguo de la ciudad, con una entrada que tenía un payaso sonriente pintado a medio descomponer por el tiempo. Mis amigos, Mateo y Valeria, estaban entusiasmados, como si fuera un plan perfecto para la noche. «Vamos a subirnos a todo», gritaba Valeria emocionada mientras Mateo, sonriendo, asentía. Yo, por otro lado, fingía una sonrisa. Algo en ese lugar me resultaba extraño, y no era solo por el payaso deteriorado en la entrada. Había un aire espeso, como si el parque estuviera atrapado en otra época. A pesar de las luces brillantes y la gente caminando de un lado a otro, sentía que algo oscuro acechaba bajo la superficie. «Vamos a empezar por la montaña rusa», exclamó Mateo, señalando hacia una estructura oxidada que se alzaba en la distancia. Las luces del parque parpadeaban como si estuvieran cansadas de estar encendidas. Y aunque intenté buscar excusas, terminamos caminando hacia la montaña rusa. Cuanto más nos acercábamos, más podía notar el mal estado en que se encontraba. Las vías chirriaban con cada vagón que pasaba, y el sonido metálico se me clavaba en los nervios.
Seguro que ha pasado todas las revisiones de seguridad, ¿no? Pregunté en voz alta, esperando que alguno de mis amigos respondiera. Valeria se rió. Ay, no seas paranoico. Estos parques son súper seguros. Mira cuánta gente hay. Pero mientras esperábamos en la fila, empecé a notar algo raro en las personas que salían del juego. No era el típico grito de emoción o el nerviosismo post-adrenalina que sueles ver después de una atracción intensa. No, estas personas parecían diferentes. Algunos caminaban tambaleándose, como si hubieran olvidado cómo usar las piernas. Otros murmuraban cosas ininteligibles mientras se agarraban la cabeza. Finalmente, llegamos al frente de la fila. El operador, un hombre que apenas nos miró, nos indicó que subiésemos a uno de los vagones. Sus ojos estaban apagados, sin brillo, y sus movimientos eran mecánicos, como si él mismo fuera parte de la atracción. Me senté junto a Valeria y Mateo. El vagón se sacudió cuando empezó a moverse, y el sonido del metal oxidado se mezclaba con el viento que comenzaba a golpearme la cara. La primera subida fue lenta, cada clic del vagón hacía que mi corazón latiera más rápido. «Esto va a estar buenísimo», gritó Valeria. Pero yo apenas la escuchaba. Algo no estaba bien. Mi estómago se retorcía y no era por la emoción, sino por el miedo. Las luces a nuestro alrededor parecían desvanecerse, y el parque, que hacía unos minutos estaba lleno de risas y voces, se sumía en un extraño silencio. El vagón alcanzó la cima, y por un breve segundo, todo quedó en calma. Pero cuando empezamos a descender, el ruido del metal chirriando se volvió ensordecedor. Sentí como si el vagón fuera a desmoronarse en cualquier momento. Valeria gritaba de emoción, pero su grito se mezclaba con los míos de puro pánico. Todo se movía demasiado rápido, las luces parpadeaban y, de repente, vi algo que me dejó helado. Había una figura parada junto a las vías, en una de las curvas. No era un trabajador ni un animador del parque. Era algo más. Era alto, demasiado alto para ser humano, y su rostro estaba oculto bajo una capucha oscura. Pero lo que me impactó no fue solo su presencia, sino que parecía observarnos, como si estuviera esperando algo, como si supiera algo que nosotros no. ¿Viste eso?, grité, pero ni Valeria ni Mateo parecían haberlo notado. En cuanto el vagón llegó a su fin y nos detuvimos, mis piernas temblaban. Bajé como pude y observé a mis amigos. Valeria seguía sonriendo, pero había algo raro en sus ojos. Mateo se veía pálido, más de lo normal. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, creo que sí. Su voz era más débil de lo habitual, como si el viaje lo hubiera agotado de una manera extraña. Valeria, sin notar nada raro, nos animó a seguir con el siguiente juego. Caminamos hacia el tiro al blanco, donde los peluches colgaban de los techos como trofeos macabros, pero no podía dejar de pensar en la figura que había visto. No podía ser mi imaginación. Mientras caminábamos por el parque, empecé a notar cosas más raras. Los trabajadores parecían estar en un estado de trance, sus movimientos eran lentos, casi robóticos. Los clientes también parecían apagados, como si el parque les estuviera drenando la energía. Incluso el aire se sentía denso, pesado, como si todo estuviera bajo una especie de hechizo. ¿No sienten raro este lugar?, pregunté. Valeria me miró confundida. ¿Raro? ¿De qué hablas? Es un parque de diversiones. Relájate. No sé, dije, pero no insistí. No quería parecer paranoico. Pasamos las siguientes horas subiendo a más juegos, pero mi incomodidad solo crecía. Cada atracción parecía tener una energía más oscura que la anterior. El carrusel, por ejemplo, tenía caballos con ojos que parecían seguirte. El tren fantasma, que debía ser algo cómico, me dejó con una sensación de vacío, como si algo realmente se hubiera quedado mirando desde la oscuridad. Finalmente, llegamos a la Casa de los Espejos, la atracción final que mis amigos querían probar.
El letrero colgaba torcido, y las luces que lo iluminaban parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. No quería entrar, pero no podía decir que no sin parecer un completo cobarde. «Será rápido», dijo Mateo, «solo es un pasillo de espejos. Nada del otro mundo». Entramos y, de inmediato, me sentí atrapado. El laberinto de espejos era más grande de lo que esperaba. Las luces eran bajas y el silencio se rompía únicamente con nuestros pasos. Cada espejo reflejaba nuestras figuras, pero algo no estaba bien. Mis reflejos parecían distorsionados. No era un simple truco óptico. Era como si las versiones de nosotros en los espejos estuvieran ligeramente desfasadas, moviéndose un poco después de que nosotros lo hiciéramos. Caminamos en silencio, intentando encontrar la salida, pero cuanto más avanzábamos, más raro se volvía todo. Escuché pasos detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. Valeria y Mateo iban delante de mí, pero sus reflejos no. Era como si las imágenes en los espejos estuvieran atrapadas en una dimensión diferente. «¿Chicos?», dije en voz baja, pero no me respondieron. El aire se volvió más frío, y de repente me di cuenta de algo espeluznante. En un espejo, mi reflejo no estaba solo. Esa figura que vi en la montaña rusa estaba detrás de mí. Giré de inmediato, pero no había nada. Sin embargo, el pánico ya había tomado el control. Empecé a correr, tratando de encontrar la salida, pero los pasillos se sentían infinitos. Mis amigos desaparecieron y el silencio era asfixiante. Finalmente, llegué a una esquina y ahí, en uno de los espejos, vi a Valeria. Pero su reflejo no se movía, estaba estática, con una sonrisa vacía en su rostro. Grité su nombre, pero no respondió. Su imagen simplemente se desvaneció en la oscuridad del cristal. Corrí. No sé por cuánto tiempo, pero cada esquina parecía llevarme a más espejos, más reflejos que se comportaban de manera extraña. Finalmente, vi una luz tenue al final de un pasillo y corrí hacia ella con todas mis fuerzas. Llegué al exterior, jadeando, con el corazón acelerado. Valeria y Mateo estaban afuera, esperándome. «¿Dónde estabas?», preguntó Valeria, como si nada hubiera pasado. «Estuve buscándolos», mentí, todavía temblando. No dije nada sobre lo que vi. No sé si fue real o si el parque, de alguna manera, jugaba con nuestras mentes. Pero mientras salíamos del lugar, sentí una última mirada sobre mí. La figura, o lo que fuera, no me había dejado ir del todo. Y creo que nunca lo hará. El parque de diversiones Mundo Salvaje era un lugar de ensueño. Para muchos niños, era donde los deseos se cumplían, montañas rusas que te lanzaban al cielo, casas embrujadas que prometían sustos inofensivos y una atmósfera que te hacía olvidar el mundo real. Sin embargo, para mí, representaba algo más oscuro. Me llamo Lucas y todavía no logro sacarme de la cabeza lo que pasó aquel fin de semana en Mundo Salvaje. Mis amigos y yo habíamos planeado la visita con meses de antelación. Era la última semana antes de que el verano terminara y queríamos aprovechar al máximo antes de volver a la rutina del colegio. La idea de ir al parque surgió como una broma. «Será el último paseo», decíamos. Pero nunca imaginamos lo literal que resultaría esa frase. El parque. El día en que llegamos, todo parecía normal. Había cientos de personas caminando por las avenidas del parque, familias enteras disfrutando de los juegos y la comida. Las risas y los gritos de emoción llenaban el aire. Pero incluso desde el principio, algo no me cuadraba. El parque, aunque lleno de gente, tenía un ambiente extraño. Los colores eran demasiado brillantes, las sonrisas de los empleados demasiado amplias, como si intentaran esconder algo detrás de ellas. «Este lugar siempre me ha dado mala espina», confesó Carla, mientras caminábamos hacia la montaña rusa principal, la serpiente. Carla era la más supersticiosa de nosotros,
pero todos la escuchábamos cuando se ponía seria. Vamos, es solo un parque, bromeó Alex, el más valiente del grupo. No seas tan miedosa. Además, las montañas rusas son seguras. ¿Qué puede salir mal? No respondí, pero no podía dejar de sentir una incomodidad en el estómago. Mi mirada vagaba hacia las esquinas más oscuras del parque, esas zonas que no estaban iluminadas por la energía vibrante de las atracciones. Había algo más allí. Lo sentía. El inicio del terror. Después de unas horas, decidimos tomar un descanso. Nos sentamos en una de las mesas del área de comida rápida, y Carla, siempre con su sentido del humor negro, empezó a contar una historia que había oído sobre el parque. Dicen que hace años, Mundo Salvaje fue construido sobre un cementerio, comenzó. Unos trabajadores encontraron cuerpos mientras cavaban, pero en lugar de detener la construcción, los jefes del parque decidieron continuar. Así que, básicamente, estamos caminando sobre tumbas. Oh, claro, y también hay payasos asesinos, respondió Alex, rodando los ojos. No te burles, replicó Carla, algo oscuro pasa aquí. Y no soy la única que lo ha notado. He leído en foros que algunos visitantes han desaparecido en este parque. La gente los reporta, pero luego nadie los encuentra. Esas son solo leyendas urbanas, dije, intentando tranquilizarme a mí mismo más que a ella. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó de lado cualquier explicación lógica. La montaña rusa. Decidimos subir a la serpiente, una atracción famosa por sus caídas pronunciadas y vueltas vertiginosas. La fila era larga, pero al llegar nuestro turno, nos acomodaron en la parte trasera del tren de la montaña rusa. La sensación de adrenalina mezclada con miedo me golpeó en el pecho, pero era una sensación familiar. El juego comenzó con un ascenso lento y podía escuchar los gritos de los que iban delante. Justo cuando estábamos a punto de llegar al pico más alto, el tren se detuvo. No era inusual que se detuviera por unos segundos, pero esta vez fue diferente. Los rieles comenzaron a temblar y escuchamos un chirrido agudo, como si algo se estuviera rompiendo. ¿Eso es parte del show?, preguntó Alex, intentando mantener su tono despreocupado, pero incluso él estaba nervioso. De repente, las luces del parque titilaron y se apagaron. La montaña rusa se quedó en completa oscuridad. Mis manos se aferraron al metal de la barra de seguridad mientras sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Escuchamos gritos en la distancia, pero no eran de emoción. Eran de pánico. Un susurro helado se deslizó en el aire, algo imposible de describir con precisión. Algo no humano. La desaparición. De un momento a otro, la montaña rusa arrancó de nuevo, pero esta vez la velocidad era descontrolada. No había luz, solo el sonido del viento y la vibración del tren sobre los rieles. Cuando llegamos al final del recorrido y nos detuvimos bruscamente, una sensación de alivio me invadió, hasta que me di cuenta de que Carla ya no estaba con nosotros. ¿Dónde está Carla?, pregunté en voz alta, desesperado. No puede ser. Estaba justo aquí, dijo Alex, buscando frenéticamente a su alrededor. Nos bajamos rápidamente y corrimos hacia los empleados, pidiéndoles que revisaran los vagones. Nadie la había visto. No había señales de que hubiera estado en el tren. Todo parecía normal, demasiado normal. Los empleados actuaban como si nuestra preocupación fuera exagerada. Nos aseguraron que revisarían las cámaras, pero algo en sus miradas me hizo pensar que sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir. El laberinto. Decidimos buscarla por nuestra cuenta. Mientras Alex y yo caminábamos por el parque, noté que algunas de las atracciones más antiguas estaban cerradas, como el famoso laberinto del terror. Sin embargo, algo me llamó la atención, una de las puertas de servicio del laberinto estaba entreabierta. ¿Crees que está ahí?, preguntó Alex, dubitativo. No lo sé, pero tenemos que revisar. Nos adentramos en el oscuro pasillo, iluminado solo por luces parpadeantes y sonidos pregrabados de gritos y cadenas.
Cada rincón parecía más tétrico que el anterior. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío, casi irrespirable. «Carla, estás aquí», grité, pero solo obtuve el eco de mi propia voz. El laberinto parecía infinito. Cada vez que doblábamos una esquina, sentíamos que retrocedíamos al mismo lugar. Y entonces, lo escuchamos. Un murmullo, suave al principio, pero que se fue intensificando. Parecía un llanto. Corrimos hacia la dirección del sonido hasta llegar a una sala al final del laberinto. Allí, en el centro, estaba Carla, acurrucada en el suelo. «Carla», exclamamos al unísono, pero cuando se giró hacia nosotros, su rostro estaba pálido, y sus ojos no eran los mismos. «El escape. No deberíamos haber venido», susurró, mientras lágrimas rodaban por sus mejillas. «Ellos no quieren que salgamos». «¿Quiénes?», preguntó Alex, acercándose a ella, pero yo lo detuve. Había algo muy mal en ella, algo que no podía explicar. De repente, las luces del laberinto se apagaron por completo y todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía devorar todo el ruido a nuestro alrededor. Entonces lo escuchamos. Pasos, pero no humanos. Eran pesados, arrastrados, y se acercaban lentamente. «Corramos», dije, sintiendo que la única opción era escapar de allí cuanto antes. Tomamos a Carla por los brazos y salimos corriendo, tropezando entre las sombras y las trampas del laberinto. Los pasos detrás de nosotros se hicieron más rápidos, como si algo invisible nos estuviera persiguiendo. La verdad. Cuando finalmente salimos del laberinto, nos encontramos en una parte del parque que no habíamos visto antes. Todo estaba desierto, las atracciones estaban en ruinas, y los puestos de comida estaban llenos de polvo, como si ese lugar hubiera sido abandonado hace años. «¿Dónde estamos?», preguntó Alex, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Carla se quedó inmóvil, mirando al vacío. «Este no es el parque que conocíamos», dije, entendiendo finalmente la magnitud del horror en el que estábamos atrapados. Mundo Salvaje no es solo un parque de diversiones, es una trampa. El último paseo. Corrimos hacia la entrada, pero no importaba cuánto corriéramos, nunca llegábamos a ella. Era como si el parque se extendiera eternamente. Finalmente, nos detuvimos, exhaustos. Alex se sentó en el suelo, derrotado. «No hay salida», susurró Carla, su voz apenas un hilo de aire. Y en ese momento lo comprendimos. El parque no nos dejaría ir. Había algo que quería mantenernos allí, algo que se alimentaba de nuestro miedo. La última imagen que recuerdo es la de los rostros sonrientes de los empleados del parque, observándonos desde la distancia, con una sonrisa que ya no parecía tan humana. Mundo Salvaje había reclamado a sus nuevas víctimas. Y nosotros, éramos parte del juego. Nunca olvidaré aquella noche en el parque de diversiones. Era un lugar donde los sueños se entrelazaban con el miedo, donde las risas de los niños se mezclaban con los susurros de algo oscuro. Aquel verano, mis amigos y yo decidimos pasar la noche en el parque más famoso de nuestra ciudad, un lugar lleno de luces parpadeantes y atracciones que prometían emociones extremas. Pero lo que no sabíamos era que esa noche nos enfrentaría a algo mucho más aterrador que cualquier montaña rusa. Todo comenzó cuando compramos las entradas para la noche de terror. La publicidad prometía una experiencia única, atracciones convertidas en laberintos de miedo, actores disfrazados de monstruos y un espectáculo final que, según decían, haría temblar a los más valientes. Me emocioné al imaginarme los gritos y risas, pero había algo en el aire que me hizo dudar. Solo es el ambiente, me dije, intentando convencerme de que no había nada de qué preocuparme. Llegamos al parque al atardecer. Las luces comenzaban a encenderse, creando un espectáculo de colores que parecía sacado de un sueño. Las risas resonaban en el aire, y el olor de las palomitas recién hechas se mezclaba con el dulce aroma del algodón de azúcar.
Sin embargo, a medida que avanzábamos, un frío extraño me recorrió la espalda. Vamos, no seas gallina, me dije. Mis amigos, Clara, Tomás y Luis, estaban ansiosos por comenzar. La primera atracción fue la Casa del Terror. Una estructura antigua, con telarañas falsas y puertas chirriantes, nos recibió. Al entrar, una voz susurrante nos guió a través de un laberinto de espejos y efectos especiales. De repente, una figura vestida de fantasma salió de la nada y todos gritaron. Me reí, pero en el fondo, algo no estaba bien. Las sombras parecían cobrar vida y los ecos de las risas se volvían inquietantes. Después de varias atracciones, decidimos explorar el área menos iluminada del parque. Allí, una montaña rusa abandonada se alzaba entre los árboles, su estructura oxidadas y cubiertas de maleza. Miren eso, es la sombra nocturna, dijo Luis, señalando el rótulo medio desvanecido. Dicen que fue cerrada por razones extrañas. Nos acercamos, impulsados por la curiosidad. Al parecer, la atracción había sido retirada del mapa, pero seguía en pie, como un recordatorio de lo que alguna vez fue. Deberíamos subir, propuso Clara, con una chispa de aventura en sus ojos. No estaba segura, pero la idea de ser los únicos en explorar algo prohibido me atrajo. Así que, con un grito de emoción, comenzamos a escalar la estructura. Una vez en la cima, el parque se extendía ante nosotros, iluminado como un mar de luces. Era hermoso, pero había una sensación de inquietud. Desde allí, escuchamos risas, pero eran diferentes, más profundas, más oscuras. ¿Escuchan eso?, pregunté, y mis amigos se quedaron en silencio. Las risas se convirtieron en ecos distorsionados, como si el parque estuviera vivo y se estuviera burlando de nosotros. Decidimos bajar, pero algo nos detuvo. A nuestros pies, en el fondo de la montaña rusa, había una puerta entreabierta. Mira, debe ser una salida, dijo Tomás. Sin pensarlo, nos acercamos. La puerta crujió al abrirse, revelando un oscuro pasadizo que parecía no tener fin. Esto es una locura, murmuré, pero mis amigos ya habían cruzado el umbral. Nos adentramos en la oscuridad. El aire se volvió frío y pesado, y las risas del parque se desvanecieron. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, algunos de los cuales parecían advertencias. No entres, sálvate, ellos vienen. Pero, en lugar de dar marcha atrás, la adrenalina nos empujó a seguir adelante. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué fue eso?, pregunté, pero mis amigos no parecían tan preocupados. Solo efectos especiales, dijo Luis, aunque su voz sonaba titubeante. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal. Continuamos, y pronto nos encontramos en una sala grande, iluminada por luces parpadeantes. En el centro, un escenario estaba preparado para un espectáculo. Pero en lugar de risas, un silencio inquietante reinaba. Al acercarnos, una figura encapuchada apareció en el escenario. «Bienvenidos, valientes», dijo con una voz resonante. «Están a punto de experimentar el verdadero terror». Mis amigos estaban fascinados, pero yo sentía que la situación se volvía cada vez más extraña. La figura comenzó a contar una historia sobre la historia oscura del parque, accidentes, desapariciones y un antiguo espíritu que, según decía, aún merodeaba por las atracciones. Mientras hablaba, el aire se volvió pesado y la sala se llenó de murmullos. De repente, las luces se apagaron y la figura desapareció. El pánico se apoderó de mí. «¿Qué está pasando?», grité. En la oscuridad, escuchamos risas, pero esta vez eran agudas y siniestras, resonando en nuestras cabezas como un eco lejano. Las luces volvieron a encenderse, y la figura estaba justo frente a nosotros. «No hay salida», susurró, y en ese instante su rostro se reveló. Sus ojos eran dos abismos vacíos. «Están atrapados en la noche de terror». No supe cómo reaccionar.
Mis amigos estaban paralizados, y yo sentía que el suelo se desvanecía bajo mis pies. «Salgan de aquí», grité, pero nadie se movió. La figura levantó su mano, y las risas se convirtieron en gritos desesperados. Corriendo hacia la salida, encontré la puerta que habíamos cruzado. Pero algo me detuvo. La visión de la figura encapuchada me llenó de terror. «No podrás escapar», me susurró. Su voz resonó en mi mente mientras corría, la sensación de que algo me seguía era palpable. Logré salir al aire libre, pero el parque había cambiado. Las luces parpadeaban en un tono rojo, y el sonido de la música se había transformado en un lamento. «Luis, Clara, Tomás», grité, pero solo el eco me respondió. Desesperado, busqué a mis amigos entre la multitud, pero todos parecían absortos en una especie de trance. Vi a una mujer que se reía con locura, su rostro cubierto de lágrimas. Era un espectáculo grotesco, un reflejo de lo que había sucedido dentro. El parque se convirtió en un laberinto. Corrí entre las atracciones, sintiendo la presencia de algo oscuro detrás de mí. «Ayúdame», gritaba, pero nadie parecía escuchar. Finalmente, encontré un grupo de personas atrapadas en la casa del terror, gritando por ayuda. Sus rostros estaban demacrados, y comprendí que el parque había devorado sus almas. De repente, vi a Clara y a Tomás, pero sus ojos estaban vacíos, como si hubieran perdido toda esperanza. «Vengan», grité, pero no respondieron. La figura apareció nuevamente, riendo mientras apuntaba hacia mí. «No puedes salvarlos. Ellos son parte de mí ahora». Fue entonces cuando comprendí la verdad. El parque era un ser vivo, alimentándose del miedo y la desesperación. Había atrapado a mis amigos, y yo podría ser el próximo. Con el corazón en la mano, corrí hacia la salida, empujando a la gente que estaba petrificada, hasta que finalmente logré cruzar la barrera. Una vez fuera, el parque parecía normal, pero en mi interior, sabía que nunca sería el mismo. Había perdido a mis amigos, y el eco de sus risas se había convertido en un lamento constante. La figura seguía acechando, esperando la próxima noche de terror para volver a alimentarse. Ahora, cada vez que paso por el parque, siento un escalofrío recorrerme. La noche de terror nunca terminó para mí. A veces, cuando la luna brilla, creo escuchar las risas distorsionadas de mis amigos, atrapados en un lugar donde el miedo es rey. El parque, con su fachada brillante, oculta un oscuro secreto que sigue vivo, esperando a su próxima víctima.